En una noche que parecía haberse congelado en el tiempo, bajo un cielo oscuro y sin estrellas, una carretera solitaria se extendía como una herida fría a través de la vasta nada. El viento, afilado como cuchillas invisibles, silbaba entre los árboles desnudos, cubriendo el asfalto con una fina capa de escarcha. No había luces, ni movimiento, ni señales de vida. Solo un susurro helado que se mezclaba con la oscuridad. Era una de esas noches en las que la naturaleza misma parecía haberse olvidado de la existencia humana. El silencio era tan profundo que cualquier sonido, incluso el eco distante de un motor, parecía un grito en medio de la nada. Pero ese eco apareció, lento y constante, avanzando por la carretera como una presencia desconocida. Los faros de un viejo coche cortaban la negrura, iluminando apenas unos metros por delante. Al volante, un hombre, exhausto tras una larga jornada de trabajo, regresaba a casa. Sus manos apretaban el volante, y sus pensamientos se perdían entre la rutina y el cansancio acumulado. Sin embargo, fue entonces cuando algo rompió la monotonía. En la distancia, apenas visible en la penumbra, dos siluetas emergieron al borde de la carretera. No se movían rápido, más bien parecían arrastrarse entre el frío y la desesperación. Al principio, el hombre pensó que era una ilusión, un reflejo de su propio agotamiento. Pero a medida que se acercaba, la imagen se hacía más clara. Una mujer encorvada contra el viento, cubriendo algo pequeño con su abrigo raído. Un niño. Apenas un niño. El coche aminoró la velocidad, y durante unos segundos eternos, el hombre dudó. ¿Debería parar? ¿Y si era peligroso? En noches como esa, las historias sobre asaltos y emboscadas en caminos aislados se multiplicaban en la mente de cualquiera. Pero había algo en la forma en que aquella mujer protegía a su hijo, algo tan desgarrador y real, que el miedo quedó en segundo plano. El cirujano detuvo el coche al borde de la carretera. El aire frío se coló por la ventana al bajarla, golpeándole el rostro como una advertencia. Sin embargo, no había marcha atrás. Salió del vehículo y con pasos firmes, avanzó hacia las figuras congeladas. No había palabras, solo miradas cargadas de preguntas y respuestas sin pronunciar. El niño temblaba incontrolablemente, y la mujer, con los labios azulados por el frío, apenas podía sostenerse en pie. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? ¿Cómo habían terminado en medio de una carretera desierta, en una noche que parecía no tener fin? El médico, movido por un impulso tan antiguo como la humanidad misma, abrió la puerta trasera de su coche e hizo un gesto con la cabeza. La mujer, sin fuerzas para cuestionar, obedeció. El niño, envuelto en una manta demasiado fina para el invierno, se acomodó junto a ella, aferrándose a su madre como un náufrago a un trozo de madera. Mientras el motor volvía a rugir suavemente, y el calor del coche empezaba a devolver algo de vida a los cuerpos congelados, el médico miró a través del retrovisor. Los ojos de la mujer, llenos de miedo, gratitud y algo más que no podía descifrar, se clavaron en los suyos. Era solo el principio de una historia que nadie podría haber previsto. Una historia que cambiaría la vida de todos los involucrados. Si quieres saber quién era esa mujer, de dónde venía y por qué el cirujano decidió llevarla no a un hospital, sino a un lugar mucho más inesperado, no te pierdas la segunda parte. Lo que descubrió el médico esa noche es algo que nadie podría imaginar. ¿Quieres conocer la verdad? Entonces quédate. La historia apenas empieza. El silencio dentro del coche era tan espeso como el frío de aquella carretera desierta. El médico conducía sin un destino claro en la cabeza, su mente dividida entre el impulso de llevar a la mujer y al niño a un hospital y la extraña sensación de que, por alguna razón que no lograba entender, aquel no era el camino correcto. Miraba de reojo por el retrovisor, observando los movimientos apenas perceptibles de la mujer, que temblaba y se frotaba las manos intentando recuperar algo de calor en sus dedos entumecidos. El niño, enroscado como un pequeño animal asustado, respiraba con dificultad, y su rostro tenía ese color pálido y vidrioso que alerta a cualquier médico experimentado. El cirujano, acostumbrado a tomar decisiones en segundos dentro de un quirófano, sintió por primera vez en mucho tiempo una incertidumbre que le pesaba en el pecho. No sabía quiénes eran, de dónde venían, ni por qué estaban solos en mitad de una carretera olvidada por el mundo.
Lo único que sabía era que no podía dejarlos allí y que llevarlos al hospital, con las rígidas burocracias y preguntas interminables, podría ser más una condena que una salvación. Y entonces recordó. Su madre. Su madre vivía a pocos kilómetros de allí, en una pequeña casa que el médico había heredado de su padre y que ahora solo servía como refugio de una anciana solitaria que, a pesar de los años, seguía conservando un instinto maternal imposible de apagar. Aquella casa no era solo un hogar, era un santuario. Un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas para quien lo necesitara, donde las historias de desconocidos encontraban cobijo entre tazas de té caliente y mantas tejidas a mano. Sin pensarlo más, el cirujano giró el volante y tomó el camino hacia la casa de su madre, sin imaginar siquiera cómo aquella decisión aparentemente sencilla cambiaría su vida y la de todos los involucrados. El trayecto fue largo, no por la distancia, sino por el peso de lo no dicho. La mujer mantenía la mirada fija en la ventana, observando el paisaje oscuro que desfilaba a su lado como si buscara alguna señal en medio de la noche. Su expresión era imposible de descifrar, mezcla de miedo, agotamiento y una profunda tristeza que parecía haberla acompañado durante mucho más tiempo del que cualquier carretera podría medir. El niño, en cambio, se había quedado dormido, con el pulso débil y el cuerpo aún tembloroso. Cada respiración parecía un suspiro prestado. El médico quiso preguntar algo, cualquier cosa, su nombre, de dónde venían, qué les había pasado. Pero cada vez que abría la boca, el silencio del coche se le metía en la garganta como un nudo imposible de desatar. A veces, el silencio dice más que las palabras, y aquella era una de esas veces. Cuando por fin llegaron a la casa, la luz tenue de la cocina iluminaba el porche como una señal de bienvenida. La madre del cirujano, una mujer de manos arrugadas pero aún firmes, abrió la puerta antes de que su hijo pudiera tocarla. Lo miró a él, luego a la mujer y al niño, y sin hacer preguntas, los hizo entrar. Esa era su manera de recibir a los heridos, primero el calor, después las preguntas. El niño fue el primero en recibir atención. Con movimientos cuidadosos y una ternura que solo las madres saben desplegar, la anciana le quitó la ropa mojada y le envolvió en una manta gruesa, acercándolo a la estufa de leña que crepitaba suavemente en la esquina de la sala. El color empezó a volver poco a poco a sus mejillas, y aunque seguía dormido, su respiración se hizo más regular. La mujer, en cambio, no parecía preocuparse tanto por sí misma como por su hijo. Se mantuvo a su lado, sosteniendo su mano pequeña con la suya, una mano áspera, marcada por el frío y el esfuerzo, una mano que hablaba de una vida mucho más dura de lo que su silencio dejaba entrever. Fue solo después, cuando el niño ya estaba dormido, envuelto en calor y sueños breves, que la madre del cirujano se sentó frente a la mujer y le ofreció una taza de té caliente. El médico observaba desde un rincón, sintiéndose un intruso en una escena que parecía sacada de otro tiempo, de otra vida. Fue entonces cuando la mujer, con voz apenas audible, pronunció sus primeras palabras. No contó toda la historia, no aún. Lo que dijo fue poco, casi nada, pero suficiente para dejar al médico y a su madre sin aliento. Su voz temblaba tanto como sus manos, y en cada pausa parecía que luchaba contra un torrente de recuerdos que amenazaba con desbordarse. Dijo que llevaban días caminando, huyendo de algo que no podía nombrar. Dijo que no tenían a dónde ir, que la carretera había sido su última opción. Y luego, como si esas palabras le pesaran demasiado, se quedó en silencio de nuevo. El médico y su madre se miraron, y sin necesidad de hablar, supieron que aquella mujer y su hijo no podían quedarse solos esa noche. Algo en su historia, aunque incompleta, tenía el peso de una tragedia que apenas empezaba a revelarse. ¿Qué habían dejado atrás? ¿De quién o de qué huían? ¿Cómo habían llegado tan lejos sin ser vistos, sin ser escuchados? Eran preguntas sin respuesta, pero cada una de ellas pesaba como una piedra en el aire. La noche avanzó lenta, mientras en la pequeña casa reinaba un silencio lleno de preguntas sin responder. El niño dormía, la mujer no dejaba de vigilarle, y el médico, sentado junto a la ventana, no podía apartar de su mente la sensación de que aquella historia era mucho más oscura y compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que nadie sabía aún, ni siquiera el propio cirujano, era que la verdad detrás de esa noche escondía un secreto capaz de cambiar la forma en que entendían el mundo.
Un secreto que comenzaría a revelarse al día siguiente, cuando el sol naciera y con él, las primeras palabras de una confesión que nadie estaba preparado para escuchar. Si quieres descubrir qué esconde el pasado de esa mujer, cuál es la historia que la llevó hasta esa carretera helada, y por qué el médico no pudo apartar la vista de sus ojos desde el primer momento, no te pierdas la tercera parte. Lo que vas a escuchar es algo que rara vez se cuenta, porque hay historias que nacen para ser olvidadas. Esta, sin embargo, es una que jamás podrás borrar de tu mente. El amanecer llegó lentamente, deslizándose entre las cortinas de la pequeña casa como un intruso silencioso. La chimenea aún ardía, aunque su fuego se había reducido a brasas que parpadeaban débilmente en la penumbra. La madre del cirujano, con la experiencia de quien ha visto demasiadas noches y demasiadas historias, se levantó antes que nadie. Preparó café, calentó pan y esperó. Sabía que esa mañana traería respuestas, aunque no estaba segura de querer escucharlas. El médico, sentado en la mesa con una taza de café entre las manos, miraba a la mujer con una mezcla de preocupación y expectación. Aún no sabía su nombre. No sabía quién era, ni qué le había llevado a vagar por aquella carretera helada con un niño en brazos. Había algo en su mirada, algo roto y al mismo tiempo afilado, como un cristal que sigue siendo peligroso incluso después de haberse hecho pedazos. La mujer, con la manta de la madre del cirujano aún sobre los hombros, se mantenía en silencio. Acariciaba el cabello de su hijo dormido, asegurándose de que siguiera caliente, como si temiera que el frío de la noche anterior aún pudiera alcanzarlo. Pero en algún punto, después de un suspiro profundo, alzó la mirada. Y empezó a hablar. Lo que dijo cambió la atmósfera de la casa por completo. Primero, su nombre. Clara. No era un nombre extraño ni especial, pero al pronunciarlo, parecía que por primera vez en mucho tiempo volvía a recordar quién era. Luego, la historia. No era una historia sencilla ni fácil de contar. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco se fortaleció, como una herida que se abre antes de empezar a sanar. Dijo que venía de un pequeño pueblo al sur, un lugar donde todos se conocían y donde la vida era dura pero estable. Su esposo había sido un hombre trabajador, alguien que se levantaba con el sol y regresaba con la luna, alguien que nunca se quejaba, aunque la vida no siempre le tratara bien. Pero un día, algo cambió. No supo decir exactamente cuándo, pero algo en él empezó a oscurecerse. Se volvió distante, silencioso. Salía de casa por las noches y regresaba con los ojos perdidos en pensamientos que nunca compartía. Al principio, Clara pensó que era solo el peso de las deudas, del trabajo, de la vida misma. Pero luego vinieron los susurros. El pueblo tenía sus propias sombras, secretos que todos conocían pero de los que nadie hablaba. Y un día, uno de esos secretos llegó hasta Clara. Su esposo estaba metido en algo peligroso. Algo de lo que nadie salía sin consecuencias. Al principio no quiso creerlo, pero los signos eran imposibles de ignorar. La forma en que evitaba su mirada, las marcas en sus manos, los susurros en la puerta cuando pensaba que ella dormía. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era tarde. Su hijo ya dormía cuando su esposo entró en la casa con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era miedo. No era rabia. Era algo peor. Desesperación. Le dijo que tenían que irse. Ahora. Clara no entendía. No había tiempo para explicaciones. Solo órdenes. Pero cuando vio lo que traía en la chaqueta, cuando vio el brillo metálico de un arma que no le pertenecía, supo que no había vuelta atrás. Intentó negarse. Intentó preguntar. Pero el tiempo se acabó. Los golpes en la puerta no tardaron en llegar. Esa noche, Clara corrió. No supo de dónde sacó las fuerzas, pero tomó a su hijo en brazos y huyó antes de que la puerta se abriera. Atravesó la oscuridad del pueblo, cruzó caminos sin mirar atrás. Solo corría. No escuchaba nada, solo su propia respiración, el latido frenético de su corazón. No supo cuánto tiempo pasó. Días, tal vez. Pero cuando la encontraron en la carretera, ya no quedaba nada de la mujer que había sido. Solo quedaba una madre intentando salvar a su hijo.
El cirujano y su madre escuchaban en silencio. Cada palabra era un golpe, cada pausa un eco de algo que ninguno de los dos podría entender del todo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y tu esposo? Clara bajó la mirada. No lo sé. Y en ese momento, los golpes en la puerta sonaron de nuevo. Fueron firmes, secos, demasiado calculados para ser una coincidencia. El médico se levantó de inmediato. Su madre, con años de intuición afilada por la vida, se llevó una mano al pecho, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Clara se tensó, su mano aferrando el brazo de su hijo con la fuerza de quien sabe que la pesadilla aún no ha terminado. El silencio fue absoluto. Y luego, la voz desde el otro lado de la puerta. Sabemos que están ahí. El tiempo pareció detenerse. El cirujano miró a su madre, luego a Clara. Ella solo negó con la cabeza. Por favor, susurró. No abras. Pero el destino no da segundas oportunidades. Lo que pasó después marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Si quieres saber quién estaba detrás de la puerta, si Clara logró escapar de su pasado o si el cirujano se vio arrastrado a un destino del que no podría huir, no te pierdas la cuarta y última parte. La verdad está más cerca de lo que crees. La puerta se abrió con un crujido lento, como si la propia madera intentara resistirse a lo que estaba por entrar. El cirujano, con la respiración contenida, sintió el aire helado colarse entre sus piernas. Afuera, la luz grisácea de la mañana apenas iluminaba la figura que se erguía en el umbral. No era un monstruo. No era un extraño. Era mucho peor. Era alguien que conocía la historia desde dentro, alguien que había estado esperando pacientemente a que llegara este momento. Era el marido de Clara. Su rostro no era el mismo que ella recordaba. Estaba más delgado, más afilado, como si la piel le colgara sobre un esqueleto endurecido por noches sin dormir y decisiones sin retorno. Su ropa aún tenía esas manchas oscuras, secas y cuarteadas, que ya no eran solo barro. Sus ojos, hundidos y rojos, no buscaban explicaciones. Solo respuestas finales. Y cuando Clara lo vio, sus piernas flaquearon. No gritó. No pidió ayuda. Solo le miró, con esa mezcla de terror y resignación de quien entiende que el pasado es un animal hambriento. Puedes correr, puedes esconderte, pero siempre encuentra el camino de vuelta. El cirujano intentó hablar, preguntar algo, entender. Pero el hombre le empujó a un lado sin siquiera mirarle. Solo tenía ojos para Clara. Y entonces habló, con esa voz rasposa y desgastada por el frío, el alcohol y el miedo. Le dijo que había vuelto para terminar lo que empezó. Porque la noche en que Clara huyó no fue el final de su historia. Fue solo el principio de su condena. Todo empezó meses atrás, cuando él aceptó un trabajo fácil. Un favor para los hombres que controlaban el pueblo desde las sombras. Nada grave, solo entregar un paquete. Sin preguntas. Sin abrirlo. Pero la curiosidad es una enfermedad y cuando Clara dormía, él abrió la caja. Lo que vio dentro le robó el sueño para siempre. No eran armas. No era dinero. Era algo peor, fotografías. Fotografías de gente que él conocía. Gente que había desaparecido sin dejar rastro. Gente que, según las fotos, no desapareció por accidente. Sus rostros, congelados en el instante exacto antes de que la vida se les escapara. Miradas de puro pánico. Miradas que hablaban más que cualquier confesión. Y entre esas fotos, una que lo hizo temblar. Una foto de su propio hijo, dormido en su cuna, como una advertencia silenciosa. Ahí entendió que ya no era parte del pueblo. Era parte de algo mucho más grande, algo que no tiene salida. Si entregaba el paquete, era cómplice. Si no lo entregaba, era cadáver. Y esa noche, mientras Clara dormía, él tomó la peor decisión de su vida, hizo un trato. Entregó el paquete. Y en ese momento vendió algo que ni siquiera era suyo, la seguridad de su familia. Pero los hombres de la carretera no olvidan. Sabían que él había visto lo que no debía. Sabían que Clara había notado su miedo. Sabían que un hombre asustado es peligroso, porque puede hablar,
Y hablar era lo único que no estaba permitido. Por eso vinieron esa noche. No a matarlo a él. A borrar a toda su familia del mapa, como si nunca hubieran existido. Clara corrió, pero él no. Se quedó, creyendo que podía negociar. Que podía arreglarlo. Que podía convencerlos de que su silencio valía más vivo que muerto. Se equivocó. Lo golpearon, lo enterraron en un pozo seco creyendo que ya estaba muerto. Pero el miedo es más fuerte que la tierra, y él salió, roto, sucio y con una sola idea en la cabeza: encontrar a Clara antes que ellos. No para salvarla. No para pedir perdón. Sino porque sabía que ella tenía algo. Algo que él escondió en el abrigo del niño aquella noche, una llave. Una simple llave oxidada que abría algo mucho más peligroso que cualquier caja. Un pequeño almacén bajo el suelo del pueblo, donde los secretos vivían envueltos en plástico y silencio. Sin esa llave, los hombres no podían limpiar toda su historia. Y Clara, sin saberlo, había corrido por toda la carretera con esa llave pegada al pecho de su hijo, como un boleto directo al infierno. El cirujano, de pie entre la puerta y el abismo, entendió que esa historia ya no era solo de Clara. Ahora lo había tragado a él también. Porque al abrir esa puerta, había cruzado una línea invisible entre el mundo de la gente normal y el mundo donde las historias no se cuentan, solo se entierran. Clara lloraba en silencio, abrazando a su hijo dormido, que no tenía idea de que su vida había sido vendida por una llave. El marido extendió la mano. No había rabia en su gesto. Solo resignación. Como quien sabe que está condenado, pero aún tiene que terminar la partida. Clara, temblando, sacó la llave del bolsillo de la pequeña chaqueta del niño. La dejó sobre la mesa, como quien deja un cuchillo cargado sobre un altar. El marido la tomó, la guardó en su puño y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Y cuando el cirujano pensó que todo había terminado, el hombre se detuvo en el umbral. No me sigas. No hagas preguntas. Olvídalos. Si quieres seguir vivo, olvídalos a los tres. Y entonces se fue, caminando de vuelta hacia el pueblo que lo había tragado y escupido. Sabía que no llegaría muy lejos. Sabía que los hombres de la carretera ya lo estaban esperando en algún punto, con sus sonrisas de lobos y sus manos limpias de culpa. Pero eso ya no importaba. Él ya estaba muerto desde aquella primera noche, cuando abrió la caja. Solo estaba alargando el momento final. Clara se quedó, rota, vacía, mirando la puerta abierta como si aún esperara que él volviera a entrar. El cirujano, temblando, entendió que había cruzado un umbral que nunca podría desandar. No podía salvarla. No podía devolverle la vida que perdió. Solo podía hacer una cosa: cerrar la puerta, preparar café y esperar que la carretera olvidara su dirección. Esa mañana, el sol salió como siempre. El mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Pero en aquella casa, en medio de la nada, 3 personas supieron que hay historias que no terminan. Historias que se quedan en la piel, como cicatrices que nadie ve, pero que nunca dejan de arder. Y esa fue una de ellas.